Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, con mucho calor. Estamos entrando la semana que viene, o el 21, ya entra oficialmente el verano, pero ya es verano. Y más en el sur de España, donde yo estoy, que estoy en plena costa tropical, y hace ya un calorcito. Vamos, tengo el aparato del aire puesto porque tengo mucho calor. Ajá. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal te Bueno, encuentras? aquí estamos al contrario, aquí estamos por entrar al invierno. Yo estoy en el sur de América, en Chile, y bueno, ya aquí nos estamos acostumbrando ahora a otro clima, ya nos disfrutamos el verano. Fíjate que yo pensaba que estabas en Colombia, estás en Chile, ¿no? Sí, estoy en Chile, viví 9 años en Colombia, pero voy a tener 3 años acá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal por allí? ¿Bien? Excelente, bien, bien. Es un país diferente, rico, con sus montañas, también con sus costas, que es, bueno, larguísima, y también es un país bellísimo, rico en muchas cosas, en la gente, en la cultura y en otras cosas más que tienen que Chile, tú sabes que es uno de esos países poderosos, no solamente económicos, sino en energía, aquí en América. Ujú. Sí, es verdad. A mí la verdad es que toda Latinoamérica me llama poderosamente la atención desde que era pequeña. Pero Chile es uno de esos países, Chile y Perú, son dos Ujú. países que me llaman poderosamente la atención. Ujú. Sí, es que Bueno, son países ¿sabes? hermosos. Yo no tuve a Chile como un país que era como enfocado como para vivir, ¿no? Sino que algún día lo iba a conocer, porque como yo fui atleta de alta competencia, estuve en varios países de acá de Sudamérica, pero nunca me tocó competir aquí en Chile. Entonces, pero de repente se nos abrió la oportunidad de venirnos para acá y bueno, y aquí estamos, tratando de contribuir lo mejor que podemos con la cultura y la sociedad chilena. Muy bien. Pues mira, Virginia, yo no sé si digo bien tu apellido, porque nunca lo he escuchado pronunciar. Así Ajá. que me gustaría que, si no lo he dicho antes, si no lo he dicho bien, me perdones, si lo has Tranquila. oído o lo escuchas después y que nos digas cómo se pronuncia. Es que no sé si es Rangel o Rangel, Rangel. Rangel, sí. Estupendo. Pues como le estaba diciendo aquí a la gente que estaba escuchando, yo siempre a las personas que invito a tener una charla aquí con nosotros y con nosotras, son personas que yo me encuentro por ahí por las redes. En algunos casos son personas a las que he conocido, he tenido algún tipo de contacto o conocido físicamente o conocido a través de las redes, y en otros casos, como es el tuyo, Ujú. fue directamente navegando por internet, pero todas las personas a las que traigo aquí son por alguna razón, porque tratan obviamente temas que son importantes, muy importantes para mí, que es el contenido que yo comparto, y obviamente el contenido que yo comparto es importante para la gente que me sigue, si no, Sí. no estarían aquí, ¿no? Eh, y en tu caso me pasó y me llamó significativamente la atención porque había visto algunos de tus vídeos y contenidos Ajá. que publicaba en Instagram, y que ahora más adelante quiero que nos expliques un poco qué es lo que haces, porque me genera o sea, muchísima curiosidad, sobre todo una cosa que he visto publicada hace pocos días, Ujú. referente a un programa, que Ajá. creo que le va a interesar a más de una, Ajá. y por eso quería traerte aquí. A mí me gustaría que nos contases de toda esa sabiduría que yo sé que tienes. Y fíjate, quiero contar antes de nada una pequeña anécdota antes de empezar. Porque mira, yo normalmente los live, la verdad es que no los preparo, es un poco un dejarme fluir y nada más. Pero sí es verdad que había anotado en tu caso una serie de preguntitas Ajá. y misteriosamente, ha desaparecido el papel. Y yo lo pienso y digo, claro, si es que es como, no sé, como el universo diciéndome, pero bueno, si tú nunca te preparas los live, ¿para qué te lo preparas ahora? Tira para Claro, adelante. que te llegue la información de fuentes superiores y que en base Y a digo, eso pues ya hagas las está. preguntas.
Sí. Aquí hay que tirar para adelante con lo que se tiene y ya está. Y bueno, a mí me gusta mucho hablar de la relación que tienen las emociones con, por ejemplo, con padecimientos como la depresión, la ansiedad y este tipo de trastornos. Y no es porque me guste por capricho, sino aparte de que para mí a nivel personal el descubrimiento de la gestión emocional, de las herramientas y dinámicas de gestión emocional han supuesto un antes y un después, Ujú. eh, considero que es fundamental concienciar en esto y todo lo que se hable de ello poco es, porque este mundo necesita, esta sociedad necesita ser consciente de que las emociones son muy importantes, que hay que escucharlas, que hay que prestarles atención y que sobre todo hay que aprender a gestionarlas. Claro. Y para empezar, eh, la pregunta obligatoria, antes de entrar en materia, a mí me gustaría que tú nos contases quién es Virginia Rangel y cómo llegaste tú a este mundo del crecimiento personal, cómo llegaste a trabajar con las emociones, cómo llegaste a trabajar la depresión y cómo llegaste a ser lo que eres hoy día. Bueno, Linda, lo de menos. ¿Cómo empecé yo? Mira, yo desde muy niña tenía la habilidad de dar, digamos, como consejos, ¿no? Era como algo era también una habilidad de liderazgo y ciertas cosas que a mí se me iban notando a medida que fui creciendo. De niña fui una niña muy inquieta, quizás me llamarían hiperactiva para las etiquetas del mundo moderno, moderno entre comillas, porque hice muchas cosas. En mi historia también fui atleta de alta competencia, de nado sincronizado, fui haciendo cuestiones en educación física y deportes, estudié parte de la carrera, no la quise terminar porque no estaba de acuerdo con unas cosas en el pensum y me pasé a la administración de empresas y con la administración de empresas continué el trabajo que tenía yo con niños a través de la educación física y deportes, que yo trabajaba con niños con necesidades educativas especiales, yo fui profesora de natación, hice muchas cosas que fueron encaminando todo lo que es hoy la suma del life consulting que doy yo, ¿no? Yo opté por tener un título como para la gente que le encanta como tener marcada a las personas, ¿no? De life consultant, porque yo tengo un conjunto de herramientas para ayudar al ser humano a que sea esa persona que necesita o que quiere ser. Y no lo es porque todos sabemos que cuando venimos de la niñez, esa interacción, ese contraste que tenemos desde la familia con el resto de los adultos, nos vamos transformando, vamos dejando atrás lo que venimos a hacer y empezamos a creer que lo que tenemos que hacer es lo que estamos viendo que hacen los demás. Entonces, bueno, en todo este tema, lo que hice yo fue que hice mi carrera de administración, después yo trabajé con un grupo italiano en la parte de desarrollo de negocios internacionales durante unos cuantos años, y en ese momento que me fui a Venezuela otra vez, vi que había una necesidad y era de algo que yo tenía una idea muy joven, de tener un club de niños donde los niños tuviesen las cosas a su nivel y a su edad. ¿Ok? Entonces, al final abrí en el 2001 un centro de estimulación temprana y de las inteligencias múltiples llamado Kiadricas, que se transformó en toda una filosofía de vida. Entonces, yo en esos años estuve estudiando muchísimo para poder preparar a las personas, a los padres y adecuar las actividades para los niños acorde a lo que era el concepto que tenía yo, que un niño, y estamos hablando de que todos nosotros hemos sido niños y tenemos un niño interior adentro, este, todos necesitamos conectarnos a través del amor para poder gestionar la vida. Y lo que menos hacemos es hacerlo desde el amor, sino de que tengo que hacer, tengo que ser algo que está fuera de eso.
Y nosotros ujú. acá hemos venido a hacer amor y desde ese amor a sacar, vamos a decir, todos nuestros talentos a la vista de todos y de ahí generar cierto tipo de trabajos, acciones que hacemos con la comunidad. Entonces, bueno, con Quiadericas yo tuve que hacer muchísimas cosas, fue un tiempo bastante de mucho estudio, de mucho esfuerzo, de muchas cosas, de muchos contrastes también, porque era un contraste muy fuerte con la educación que venía conductista, que todavía existen centros educativos que manejan el conductismo, que para mí es increíble, ¿no? Pues estamos en otro, ya en otro momento de nuestra era. Entonces, empezamos a implementar un programa constructivista con además un programa también que tenía que ver con todo lo que eran los aprendizajes significativos y las emociones, para mí eran importantes. Entonces yo empecé a trabajar lo que ahora es famoso como habilidades blandas o la inteligencia emocional. Lo empecé a trabajar en los maestros, en los papás y en los niños desde que me los llevaban. Yo llegué a tener una bebé de 3 meses que iba para allá y nosotros le dábamos cuidado diario, empezó a crecer con nosotros y un montón de cosas más, pero todo basado en ese concepto que teníamos. Y de ahí, cuando me fui para Colombia, pues bueno, tú sabes la historia de lo que está pasando en Venezuela. Yo salí Mm. de Venezuela hace, ya van a ser 12 años. Me fui porque dije, voy un año y regreso. Eso fue lo que dije yo. Hacer un trabajo especial en el área comercial de negocios y me quedé allá. Me quedé allá 9 años, donde hice un posgrado en psicología educativa en la Universidad de La Sabana y seguí y empecé a hacer la consulta privada. Allá no tenía idea de montar ningún centro ni nada, sino continuamos en Venezuela apoyando a gente que estaba allá. Yo tengo allá personas que todavía hacen cosas de Quiadericas y, y lo que hice fue entrar también con la parte de coaching porque entré a un modelo que es más espiritual, que es el de Heal Your Life, el de Sana Tu Vida, el modelo de Louis Hay. Y, y eso hizo que yo definitivamente me enfocara en más la consultoría de vida y ayudar a las personas y a las familias, inclusive porque en el posgrado tuve sistémica familiar, ves herramientas de counseling, ves un montón de cosas que abrieron para mí un campo eh, bien interesante y, más, y también no solamente interesante, sino que fue un campo más para ayudar a la gente, ¿no? Y ayudar a la gente no solamente a nivel personal, sino en las compañías, en las empresas. Y luego de eso aparece todo el modelo de habilidades blandas que ya se saben que en las empresas el segundo requisito, además de que sepas hacer algo a nivel técnico o especializado, te especialices en algo, necesitas ser empático, necesitas poderte comunicar bien con la gente, porque ya hasta las empresas que por fin están cambiando, porque las personas no somos máquinas, y es por eso que es la atención que hablabas tú al principio sobre las emociones, porque la gente cree que un bebé llora porque llora, no, la gente cree que no, no es así, a la gente hay que enseñarle que un bebé llora es porque tiene una necesidad. Entonces, que se concienticen que no es porque está ahí ya, o un adulto. Mira, un adulto también llora por algo, pero no es que tenga que llorar toda la vida para tener algo, es que hay algo, si llora, es porque necesita hacer otra acción y hay que prestar atención en eso. Y seguramente viene vinculado a un tema emocional, a algo que cuando lloran no les gusta, o se sienten mal, o se sienten solos, o sienten un montón de emociones o de sentimientos que los hacen sentirse desestabilizados y por eso lloran. Y cuando te sientes feliz, que es todo lo contrario, te sientes que hay muchas cosas como que están conspirando para que tu cuerpo vibre, te sientas todo como agradado con lo que está pasando, lo que estás viendo, y entonces te sientes feliz. ¿Ves? Entonces, eso es mi historia, yo diría en resumen, en resumen es esa, ¿no? Y ya desde el 2000, más o menos 2012,
empecé yo la consultoría ya más concentrada, con más horas de inversión del día, pues, para las personas. Ujú. Bueno, bonita historia, ¿no? Y intensa, Sí, intensa. Está muy bien, la verdad que me ha gustado mucho eso que has dicho tú antes, de todos hemos sido niños y me gustaría también decir que todos y todas seguimos siendo niñas y niños por en verdad, supuesto. porque nuestra parte emocional es la parte de cuando éramos pequeños, esa sigue siendo la misma. Cuando sentimos emociones somos niños pequeños, somos nuestro Sí, niño y nuestra niña interior. es Cuando así. tenemos miedo, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, seguimos siendo esa parte de niño y de niña que nunca se va a morir, siempre va Claro, a estar ahí. imagínate tú que enfrentes una situación, un problema, ponte, vamos a llamarlo problema, que es lo que la gente más entiende. Y esa situación la enfrentas con ese corazón de niño. Estoy segura que lo enfrentarías diferente, o lo enfrentaríamos diferente, a esa mente racional con la que además nos inculcaron que teníamos que resolver los problemas. Cuando tú hablas, yo le digo a veces a los chicos, ¿no? A los niños que vienen para acá o a los adolescentes, imagínate que vas a resolver un problema matemático. Se ponen, ok, vamos a hacer otra cosa. Imagínate que vas a resolver un problema en un juego, que el juego se te tranca y tienes que pensar, ok, reaccionan diferente, ¿ves? Entonces, pero cuando uno lo ve desde esa forma, ¿no? Que la matemática, que la lógica, que la tal, que esto, ¿dónde está esa sensación de aventura? Que además, ahorita que mencionó la palabra aventura, me causa risa porque yo ando aquí como con un tema de tratar de enseñarle a la gente de que con el tema este que estamos viviendo de COVID, que no, todo no es un desafío, que a veces podemos ver aventura, que es una aventura para nosotros ya dejar este tema atrás y seguir haciendo lo que los humanos vinimos a hacer, ¿no? Que lo veamos más como una aventura. Entonces, cuando tú enfocas a un niño o a un adulto y le dices, oye, pero ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está tu chispa para resolver un problema si lo primero que haces es ponerte tenso? Y la tensión obviamente viene de cómo se resolvían los problemas en nuestro pasado llamado infancia. Entonces, si había tensión entre los adultos, si todo era una tragedia, si todo era un drama, si todo era... Entonces nosotros aprendimos eso. Y eso es Claro, lo que se trabaja. nos programaron para que en lugar de escuchar y manifestar nuestras emociones, todo lo contrario, es decir, para que las ignoremos, porque supuestamente ser adulto, ser persona adulta, está mal que una persona adulta llore en público, está mal que una persona adulta se muestre triste, la tristeza hay que ocultarla. Entonces, nos olvidamos, ¿no? De esa parte nuestra tan fundamental es como que la tapamos, la tapiamos y luego eso tiene unas repercusiones horribles. Yo, por ejemplo, hablo en primera persona porque todo lo que digo es que lo he experimentado en carne propia. Yo vengo mucho ¿qué vamos a hacer? Venga, tú puedes. El sacrificio. O sea, yo vengo de enseñada ¿y qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer otra cosa. Pues así Claro, la vida. Hay que seguir, hay que seguir. Y aunque estés con la lengua afuera, tienes que seguir. ¿Y eso a dónde me llevó eso? No, no hay que seguir, hay que parar cuando ya tu cuerpo te está diciendo y tu mente y tu alma te está diciendo que no puedes más, que necesitas parar y que necesitas darle esa parada. es así. Es así. Y mucha gente no entiende que a veces cuando el cuerpo y la mente y todo, y el alma, sobre todo, que es lo que más nos lleva a nosotros a estar aquí en esta vida, porque el cuerpo es el vehículo nada más, eh, resulta que la gente se deprime cuando llega un momento que colapsa, porque entonces empiezan a entrar a jugar las emociones y si nos acordamos de la película Intensamente, que yo siempre la doy de ejemplo porque es el mejor, como la mejor gráfica, ¿no?
de cómo funcionan las emociones. Entonces, cuando tú estás con el estrés, ¿no? Tienes el estrés porque estás triste por un lado, pero por el otro lado hay algo que no te gusta, o por el otro lado otra cosa te da miedo. Entonces, ahí entras en un momento en que esas emociones te hacen colapsar. Y si dura mucho tiempo que estás así y que no quieres hacer algo y que ya estás cansada de otra cosa y que estás, pero que ya no puedes más contigo, caes en una depresión. mm, Depresión que puede ser profunda o una depresión de la que puedes irla cortando a tiempo. La mm, mayoría de las personas no cortan a tiempo la depresión porque mm. no creen primero que pueden salir de la situación, y para eso es que estamos los especialistas que ayudamos a las personas a salir de ellas. Pero ojo, la depresión, cuando ya se han encontrado varias emociones como la tristeza, el miedo, sentimientos como de soledad, de que ya no valgo nada, de que está la frustración ahí jugando, normalmente hace que la gente se afinque más en la depresión. Y si las personas que están en el entorno no le ayudan a que a que no tenga importancia, porque mucha gente cree, no, le dice a las personas, no, deja eso así, que eso ya te va a pasar, o no, sal con tus amigos, o haz tal cosa, o haz deporte. Yo conozco gente súper deportista que también está deprimida. Y no es el deporte, no es eso, es algo que tú estás generando en tu mente y que tienes cosas inconscientes que necesitas volver conscientes para resolverlas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas llegan a eso, o tenemos muchos años que nos han dicho que la única solución tiene que ver con una gotita o una pastilla mágica que te hace dormir, que te hace tranquilizarte, etcétera, etcétera, y que te hace bajar. Obviamente, tú le pones, te tomas algo y el cerebro, con esos químicos que te están poniendo, obviamente que va a actuar y te va a poner más bajita, no vas a estar quizás llorando todo el tiempo, pero vas a seguir deprimida, ¿ok? No te quita nada porque no has hecho el trabajo. Y de repente se hacen unas sesiones donde se escucha, pero no se le ayuda a canalizar a la persona eso que está sacando y se queda en el aire. Hoy en día hay terapias que son muy modernas, digamos modernas en el sentido que son más adecuadas a lo que está descubriendo el ser humano. ¿Cierto? Porque tú me imagino que has descubierto un montón de cosas, igual que Mm. yo. O sea, todos estamos en un descubrimiento, y lo mejor es conseguir a la persona que esté abierta a acompañarte en tu descubrimiento. Porque la misma depresión te está diciendo, te estás diciendo tú con la depresión, quiero terminar de descubrir eso. No es para quedarte hundido en ella, ni mucho menos Claro. consumir una cantidad de drogas, porque están los fármacos, están las drogas, que hay países en que se está proliferando mucho más, y entonces la mente se queda aturdida y no termina de hacer lo que tiene que hacer, el cambio que necesita hacer. Claro, porque no nos han enseñado a escuchar a la depresión, Ujú. porque detrás de una depresión siempre hay otras cosas, hay una causa. La vida es, desde mi punto de vista, causa y efecto. Sí. Y la depresión es un efecto que se debe a una causa. Y yo me siento bastante identificada con lo que estás diciendo, porque yo durante muchísimos años estuve yendo al psicólogo. Y Ujú. yo me sentía, muchas veces me sentía que llegaba, que me sentaba, que contaba lo que me pasaba, pero que pasaban los meses, que pasaban los años y que yo seguía justamente en el mismo sitio. Ujú. Y es precisamente por eso, porque no, desde el punto de vista convencional, es como que, nada, la depresión, pastillas, venga, pastillas. Ajá. ¿No? Y las pastillas lo que hacen, obviamente, es aliviar los síntomas, como tú bien decías, Ujú. pero no solucionan el problema de fondo que hay, Ujú. porque lo hay.
Puede ser que el problema sea que te hayan enseñado a que te mantengas más fuerte de lo que puedes ante determinadas situaciones, porque a mí me gusta mucho que hay una persona, no sé si ha oído hablar de él, que se llama Frank Puxelli, que Ajá. es uno de los co-creadores de la PNL, que Ujú. dice que depresión, si tú coges la palabra depresión, significa después de la presión. Viene después de haber estado sometida a una presión muy grande, que muchas veces esa presión nosotros no la auto ejercemos porque hemos aprendido a hacerlo, nos han enseñado a hacerlo, Ujú. y nos autopresionamos tanto y nos mantenemos como si fuésemos de hierro ante situaciones que no tenemos por qué tolerar y porque no tenemos por qué aguantar. Claro, Y a mí fue eso lo que me sucedió. O sea, no hay que dar lugar, eso yo siempre lo diré, o sea, ya el pasado ya pasó, yo no hablo de esto porque yo le dé vuelta a mi pasado, porque yo entiendo que todo pasó por y para algo, pero nunca me cansaré, porque forma parte de mi misión de vida, de decirle a la gente que no tienen por qué comulgar con ruedas de molino, como se dice por aquí, por mi tierra. O sea, no tienen por qué mantenerse en situaciones, en ambientes hostiles, en situaciones en las que se están sintiendo maltratadas, hostigadas y que están mal. claro. Cuando ya, es que los avisos vienen de antes realmente, lo sabemos. Lo que pasa es que no le damos importancia, Sí, que porque solo le damos creemos que es importancia. normal. Mira, hay algo que yo he escuchado mucho, sobre todo en los adultos, estamos hablando de adultos sobre los 60, 70 años, la generación de nuestros padres y eso, que dicen que eso es que hay cosas normales, ¿no? Es normal que le peguen a un hijo, que le golpeen, es normal que lo castiguen. Mira, en el centro que tuve yo, recuerdo que una vez, y yo siempre he hecho ese cuento, que una vez una chica que trabajaba con uno de los grupos de niños en las tardes, que era el after school, ella me llama a mí, que era la directora en aquel momento, y me dice que tiene un problema con los niños porque partieron un vidrio de un vecino. Y yo voy y le digo, ah, sí, ¿qué pasaría? Y ella ya les había dicho que yo iba a ir, los iba a castigar, que no sé qué, tú sabes, el ogro iba a llegar, iba a hacer eso. Y cuando yo llego, agarro a los niños y les digo, ya va, siéntense todos aquí, vamos a ver, explíquenme la situación. ¿Qué pasó? Entonces empieza uno con su vocecita, no, mi niña, mira que hicimos esto, entonces se fue la pelota para allá. Y eran las voces. A mí me encanta trabajar con niños porque a mí me gusta que me cuenten de la manera que ellos cuentan sus temas y yo me lleno de eso, me nutre pues. Entonces, inolvidable eso, y me dicen, yo les digo, ay, ¿cómo creen que tenemos que solucionar eso? Porque al señor fulano, que es un señor vecino, hay que irle a dar la cara y decirle qué vamos a hacer. Bueno, ellos mismos sacaron la solución, de hecho entre ellos mismos se iban a reunir se reunieron para ver qué papá iba a ayudar a pagar el vidrio, pero que le iban a decir al señor todo lo que se iba a hacer. Y bueno, yo lo que hice fue acompañarlos y me quedé así, el señor, mira, él decía, yo no puedo creer que usted esté haciendo esto con ellos porque así van a tener una forma muy dulce cuando sean adultos de resolver las situaciones. Entonces, y después, este, tuvimos que tener una reunión con la persona encargada de ellos y decirle, mira, porque tú le estás diciendo a los niños que yo los voy a castigar. Aquí en este lugar, esto, y no hallábamos ya cómo enseñarles a los adultos, que eran los maestros, con títulos o sin títulos, que el castigo en ese lugar no existía, que no era algo que en nuestra filosofía fuese procedente para mejorar a los niños, ni a nadie. Y así, bueno, han sido casos y casos y casos y casos que muchas personas creen que esas son soluciones y no son soluciones. Un castigo a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, puede marcarle la vida a la persona, pero terriblemente. O sea, es algo que las personas no saben. Lo que es castigar, lo que es ignorar,
lo que es el abuso verbal, no solamente el físico, porque el físico ya sabemos toda la pintura que hay, pero la gente cree que con esto, con lo que hablamos, no dañamos. Y hay cosas muy, mira, muy finitas, el hilo es muy fino. Por ejemplo, la comparación entre una persona y otra. A los 4 años un niño escucha, no, que el hijo de fulano, y yo no hago eso, ¿qué soy yo? Y se O ve el así hermano, chiquitico, o el hermano, o la hermana. o el hermano, porque puede ser en el entorno, obviamente, que familiar, que los papás lamentablemente no se dan cuenta. Entonces, pero hoy en día un papá no puede decir que no tiene cómo aprender, porque imagínate, si yo Ya, abrí una escuela para padres en el 2001 y no hoy no hay existía la excusa. escuela para... Hoy no hay excusa. Hoy no hay excusa, o sea, 20 años después no hay excusa. Estamos hablando de que ya nuestra sociedad te está dando mucha información para los papás y los papás necesitan, o quien vaya a ser papá porque quiera o porque no quiera, necesita instruirse porque ya, quiera o no quiera, tener un hijo es una responsabilidad, así como trabajar, así como comer, así como hacer otras cosas, es una responsabilidad. Entonces, el niño cuando escucha eso, dependiendo de la edad que tenga y del concepto que tenga del entorno que hay en su vida, es que se va a hacer el concepto de eso que está pasando. Y ahí empiezan las frustraciones, empiezan las cosas, no sirvo, si soy bueno o no soy bueno. Y además, cuando los papás dicen, pórtate bien, o las maestras o otras personas adultas en el entorno dicen, tú te portas bien. O sea, todos los Ya. niños se portan bien, todos son santos, inmaculados cuando llegan a este mundo. El problema es cuando tienen interacción con nosotros los adultos. Entonces, así ves tú como a los 14 años, 13 años, hay adolescentes que no saben ni siquiera cómo expresarse ni cómo intercambiar ciertas cosas con los adultos, ni con los maestros, ni con los papás, porque no los entienden. Los papás creen que les está hablando chino, ellos gritan, arman líos, arman conflictos, y hoy los niños, que son hoy adolescentes, tienen otra forma de dirigir su vida y de aceptar la vida, que no es violenta, que no es comiéndose todos los animales que nos hemos comido nosotros. O sea, yo me acuerdo que yo comía mucha carne, muchas cosas, y a medida que han pasado los años he ido dejando un montón de hábitos que ya no me sirven. Bueno, los niños de hoy son tan sabios que ellos comen bien si les enseñan a comer bien. Pero ¿qué es lo primero que le meten en una lonchera, lo llamamos nosotros, cuando van a la escuela, cuando estaban yendo a la escuela los niños, en la cajita? Un jugo de esos que tiene mucho azúcar, que tiene un montón de elementos que son terribles. Les ponen harinas, bastante, que si el muffin, que si el pan relleno con algo, además las grasas, además todo, entonces ese niño no está bien, no se siente bien, ni siquiera por lo que piensa, ni por lo que come, ni por lo que hace. Porque además, completando, si lo llevamos a instituciones escolares que son todavía conductistas, tampoco se siente bien. Y además, que es otra anécdota que tengo yo, recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de La Sabana, en una clase, dicen que la familia es como una sociedad democrática. Y yo dije, perdón, ¿dónde dijeron que hay democracia en la familia? O sea, déjenme ver a los noruegos, no sé, vamos a ver en otros países, pero en América yo no he visto una familia democrática, no la he visto. Que los niños se escuchen, que los niños también tengan participación, no, no, aquí tú haces esto porque yo te lo digo, y tú vas al colegio porque tienes que estudiar. ¿Eso qué es? Un dictador, es una dictadura. Y ojo, no estoy diciendo que los papás no tengan que hacer eso, que guiar, orientar a sus hijos. Sí, lo pueden hacer muy bien, pero no es porque tú eres pequeño, yo soy grande, porque yo soy el adulto, porque esos son los argumentos. Entonces, hay niños que hablan desde temprano, que dicen, no me gusta esto, y los están forzando. Esos niños hoy son adultos de 20, 24, 26 años, deprimidos,
o que no quieren hacer ciertas cosas o que no están habilitados para el trabajo porque lo que han hecho es pelearse con su vida hasta esa edad. Y entonces si entran en depresión, que hay muchos, muchos, muchos jóvenes en depresión, es impresionante, y no saben para dónde ir y no saben qué hacer, porque tampoco los trabajos que hacen los papás, para ellos son sus trabajos de hoy. Estas generaciones necesitan unos trabajos modernos y tampoco es estar en delivery y cosas de esas, no es hacer otras cosas, pero que de verdad los nutran a ellos y nutran al mundo. Entonces esos jóvenes no pueden estar entrando a tratamientos de depresión con fármacos o con cosas que les contamine el cerebro, porque no van a realmente a calibrar con eso que ellos vinieron a hacer, sino que necesitan tratamientos muy amorosos, muy basados en el fortalecimiento de las emociones hacia arriba, las que son las emociones del amor, de la felicidad, de la alegría, todo lo que comprende esos sentimientos que generan esa alegría y esa forma de sentirse pleno también. Entonces allí es que hay que ir conduciendo eso y trabajando todo lo que está inconsciente, porque hay muchas cosas inconscientes cuando uno está deprimido y cuando las haces conscientes y las transformas, es cuando empiezas a tomar el poder otra vez. ¿Ves? Ujú. Bueno, pues la verdad es que no podría destacar, porque todo lo que has dicho, madre mía, es chapó y estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora sí quiero hacer incidir en mamás, papás que nos escuchéis. Por favor, no comparéis a vuestro hijo, no comparéis a vuestro hijo y a vuestra hija con nadie, ni con un hermano, ni con un primo, ni con un amigo, ni con un vecino, porque estaréis contribuyendo a que sea una persona el día de mañana, un adulto o una adulta que no se quiera, que no se valore. Y hay otra cosa para los papás, las críticas. Ay, no me gusta que te pongas esto, ay, mira que no haga aquello, mira, no, que no, 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 así no vas a salir todo el tiempo así. Entonces, eso es desaprobar al hijo. Las Mm, críticas crean a los hombres inseguros, hombres y mm. mujeres inseguras, que no saben tomar decisiones, que no saben, Que están todo el tiempo buscando la aprobación. ajá, Y el principal problema que pueda tener una persona es que tenga dificultad para tomar decisiones. Porque es que nuestra vida es como el pintor que ha pintado un cuadro, nuestra vida, nuestros pinceles son las decisiones que tomamos. es Y si así, nuestras decisiones no son nuestras realmente, son decisiones que hemos ido tomando por lo que nos han dicho nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros parientes, al final estamos haciendo de nuestra vida lo que desde el punto de vista de esas personas consideran oportuno, pero no lo que nosotras queremos. claro. Y así pasa luego que nos frustramos, que llegan las depresiones, porque te das cuenta que dices, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? ¿En qué momento me perdí por el camino? Por supuesto, mira, y cuánta confianza se pierde entre unos padres y un hijo cuando es criticado o cuando es comparado porque no confía en sus papás. Entonces, si ocurre, por ejemplo, un abuso verbal o un abuso físico, al niño o al adolescente le va a costar mucho comunicárselo a los padres porque pueden sentir que o los critican o no los van a creer o no son o se lo toman de otra forma. Entonces, es muy importante que en la crianza y en el resto del tiempo también, porque los padres son papás para toda la vida y los hijos somos hijos para toda la vida. Entonces, tú puedes escuchar todavía mamás diciéndole a hijos mayores, diciéndole cosas como, no, tú tienes que hacer tal cosa así porque yo te lo dije. Yo digo, pero bueno, si esta persona está esperando ese comentario de sus papás y qué va a hacer, va a decidir por lo que esa persona ha desarrollado desde acá, desde este centro de operaciones que es el corazón y que cree que es lo que debe hacer o va a estar haciendo eso. Puede ser que esté bien lo que le está diciendo el adulto, pero cada quien necesita saber manejar ese equipo de información que es como el GPS, el GPS de emocional que tiene uno, que se conecta con las glándulas y el cerebro, entonces que hay que permitir que la gente lo pueda hacer. Y están
Además, con pegaditas a las emociones, Sonia, están las funciones ejecutivas, que están ahí mismo en el sistema límbico, entre el sistema límbico y el prefrontal, que son las que te ayudan a aprender a inhibirte, a organizarte, a planificarte, a hacer actividades que son ejecutivas. Entonces, si las emociones no están bien, mucho menos van a estar bien las funciones ejecutivas, y por eso es que hay tantos problemas en empresas, en lugares donde se contrata gente y no son ni siquiera, no son empáticas y ni siquiera saben que si no hacen ciertas cosas en conjunto con el resto, o sea, que no son una isla sola en el mundo, sino que son varias islitas que tienen que unirse para lograr un objetivo, entonces no se hace nada y hay mucho problema de comunicación. ¿Ves? Muy bien. Pues Virginia, ya nos estamos acercando al final y yo no quisiera que dejásemos un tema en el tintero que me parece súper importante también. Y porque viendo, echando un vistazo a las cosas que tú ofreces, estás ofreciendo últimamente, ahora recientemente, un programa que se llama Ni un kilo menos, si no me Ni un kilo equivoco. más, ni un kilo más. Eso, ni un kilo más, perdón, que lo he Sí, dicho al revés. sí, te Ni diste un kilo cuenta. más. Ajá. Y a mí me gustaría que nos hablase un poco de en qué consiste este programa y porque intuyo que tiene que ver, que tiene que estar relacionado con el tema emocional. Sí, sí, bueno, ese programa lo estoy haciendo, a mí me invitó a hacerlo una colega, una health coach, es ella, Elis Organic. Ella es especialista en alimentación y bueno, desde que ella comenzó a hacer sus entrenamientos y sus cosas, yo me alié a ella. Entonces, empecé a hacer sus programas y a mí me ha ido súper bien. Entonces, hablando y compartiendo temas, los míos, los emocionales con ella, que si ella tiene alguna situación, yo la ayudo igual que ella me ha ayudado a mí con la alimentación. Entonces, llegamos a la conclusión que teníamos que mostrar a las personas que pueden estar bien, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, y que una cosa lleva a la otra, porque por más que hagas las famosas dietas, si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes cualquier cosa, si estás viviendo un tiempo de celos, de rabia, de envidia, de lo que sea de esas emociones bajas, no vas a bajar de peso y más bien te vas a inflamar. Entonces, hicimos esta unión, Elis tiene unos planes de alimentación que es como un entrenamiento nuevo a una alimentación muy buena, muy sana y muy nutritiva, que de hecho Ujú. para las mujeres es fantástico porque a nosotras no nos enseñaron que los cambios hormonales a medida que van pasando los años, no solamente cuando te llega el periodo, que ya es un cambio hormonal bien fuerte, que llega en la adolescencia, sino que vas pasando diferentes etapas de tu vida y cuando llegas ya a partir de los más o menos 40 y tantos a los 55 años, se estima que empieza a cambiarte el cuerpo por premenopausia y posmenopausia. Entonces, una de las cosas que pasa es que si estás con esas emociones vueltas en su parte más negativa, sigues inflamándote, sigues haciéndote daño y no te ayuda a ese proceso hormonal que estás viviendo. Entonces es cuando las mujeres empiezan a alterarse mucho y hay inclusive mujeres que llegan, tienen procesos menstruales que no son dolorosos, como mujeres que llegan a la menopausia y no tienen esos síntomas famosos que dicen que son los de la menopausia, que a veces ni se dan cuenta porque, bueno, pararon ciertas cosas, pero todo tiene que ver con lo que piensas, o sea, con las emociones que sientes, con todos esos procesos internos que tienes mentales y también con lo que vas comiendo, con esas cosas que ya para el humano de hoy no son necesarias como el azúcar, la harina de trigo, hay cosas que están cambiando, que han cambiado mucho porque el ser humano de hoy es mucho más sutil, es mucho más amoroso, no necesita tanto químico, necesita cosas más naturales para que tenga la energía suficiente que necesita. Mm, fíjate, yo no sé si tú has establecido algún tipo de relación con respecto a eso. Yo no me atrevo a hacer ningún tipo de relación, pero sí es verdad que observo.
por las mujeres que voy conociendo y por mí misma también. O sea, veo muchas similitudes que en personas que han tenido depresión o que se encuentran con depresión, pues luego de efecto inmediato engordan Ujú. y incluso enferman del tiroides. Sí, claro, claro, mira, Eh, porque yo, por ejemplo, tengo hipotiroidismo y ujú, mi hipotiroidismo vino después de un largo tiempo de sufrimiento. claro, porque te queda todo lo que tú quieres expresar se queda aquí. Entonces no te expresas, te costaba mucho y te debe seguir costando un poco porque esto puede cambiar. O sea, tu cuerpo responde una vez que tu mensaje interno en la mente cambia. Eso cambia, ¿ves? Entonces, a medida que tú vas cambiando eso, tu estado de salud física puede mejorar. Eso sí, la medicina, si estás tomando un fármaco oficial para eso, normalmente tienes que cambiar el tipo de medicina. O sea, te tienes que ir a un homeópata, a un naturópata, a un médico que te ayude en ese proceso. Porque yo lo he hecho con personas, mira, yo he tenido hasta mujeres que han tenido BPH y que les han dicho que no van a superarlo nunca, que eso siempre van a vivir con eso y cuando hacemos un proceso y lo combino con un médico homeópata, salimos del problema. Es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como las células del cuerpo van cambiando, ellas se regeneran. Y entonces tú tienes un sistema tan sabio, nosotros vinimos con un sistema, con este vehículo que tenemos acá, es perfecto, es todo mejor que un Mercedes-Benz, creo yo, porque muchos lo comparan con el Mercedes-Benz, yo digo que es mejor. ¿Por qué? Porque es natural, no es una máquina, no es algo que tú construyes con un mental, no, no, tú tienes todo. Entonces, las personas que sufren depresión sí terminan tomando peso porque cada emoción negativa te genera algo en el cuerpo y la mayoría de las veces es inflamación. Y cuando estás deprimido, comes cualquier cosa también. Tomas Sí, cualquier es cosa. como un bucle, es como la pescadilla que se muerde la cola. Sí, sí, Y es tu estado así. emocional te lleva a que enferme la tiroides y tener la tiroides enferma contribuye a que a que tu estado anímico también esté. Y al final Todo, entra en porque, espiral. mira, la tiroides la tienes aquí y este es como el eje central que comunica hacia la hipófisis y perdón, la pineal y la hipófisis o pituitaria, ¿ok? Que está un poco más acá. Entonces, ella regula muchas cosas que van hasta acá arriba, ¿ok? Y además se conecta con el timo, que es el corazón. Y entonces, tener esto, la tiroides, en buen estado y que no te la quiten, porque hay gente que le han quitado la tiroides, las han operado, es vital. ¿Por qué? Porque ella está ahí regulando, regulando, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Todo lo que es el sistema glandular y hormonal. Ujú. ¿Ves? Pero Ent- la expresión es lo primero que tiene que haber para que uno pueda aflojar un poco esa glándula. Ujú. Sí, porque también aquí está el chakra de la comunicación, ¿no? Sí, es que es lo mismo, o sea, en donde está la glándula es donde está el chakra, y en todo eso está el chakra. Por eso es que el timo, que está acá, está en el chakra del corazón. ¿Ok? Entonces, sí es reversible, o sea, el hipotiroidismo se puede sanar. Mira, yo creo que todas las enfermedades se pueden sanar, todas. Yo vengo de un modelo que es el de Louise Hay, ella tuvo un cáncer de vagina que no tuvo la necesidad de hacerse ninguna intervención ni nada de eso y haciendo ciertos cambios de vida que tienes que hacer, porque los tienes que hacer, porque si sigues con la vida que tenías, viviendo enojada, viviendo con conflictos y todo eso, no es que vas a vivir en un mundo de paz y amor, no, pero sabes cómo o tienes las herramientas con que ir avanzando en esos conflictos que se presentan y los resuelve. Como cuando una persona estudia resolución de conflictos, ¿no? Que lo hay como carrera o como especialización.
igualito, pero son los conflictos internos y que tú te abres a tener una vida más tranquila, ya no reaccionas o no sobrereaccionas a cosas, porque nos enseñaron mucho a el enojo, a sobrereaccionar, a ponernos histéricas. Yo nunca me voy a olvidar que yo tuve una vez un jefe que me decía, Virginia, pero tú eres histérica. Y yo me quedé mirando. Le digo yo, mira, la verdad es que yo no sé, pero ¿por qué me lo preguntas? No, no, porque a mí me gusta llegar al aeropuerto, y era un vuelo internacional. Me gusta llegar al aeropuerto casi justo. ¿Cómo justo? Si hay que estar 2 horas antes. Bueno, llegamos cuando tú quieras. Si perdemos el vuelo, ya tú resuelves el problema. Porque ¿quién que pague tú? Pero mira, yo me pude reír más y él me dice, pero ¿por qué te da risa que te haya preguntado eso? Entonces yo le digo, porque a mí nunca me ha preguntado, o sea, ¿cómo te lo voy a decir? Y fue muy, muy gracioso, es muy chistoso. A veces las personas no entienden que, por ejemplo, para él era una frescura llegar hacia el aeropuerto, uno de repente que dice, no, yo quiero ir tranquilo, yo prefiero llegar al aeropuerto, chequearme, me voy a tomar un café, dar una vuelta por las tiendas, no sé, pero no esas cosas, ¿ves? Entonces, uno aprende, Sonia, a manejar y a ver la vida de otra manera, aprendiendo a regular las emociones, aprendiendo a procesarlas. Uno aprende a procesar las emociones y ya tienes parte del recorrido del camino de tu vida hecho, porque desde ahorita hasta que te vayas de aquí, te transformes en otra cosa, vas a poder disfrutar mejor la vida. Mientras uno vive con esas emociones en conflicto y que todo es una tragedia y todo es eso, olvídalo. Y todo es miedo, ¿no? Porque ahorita mucho de lo que se está viendo es que el pavor, meterle miedo a la gente, estar allí amenazante y todo eso, entonces la gente se estresa más, se enferma más o tiende más a caer en cosas que le hacen daño. Por ejemplo, el consumir mucho alcohol, el consumir droga, la marihuana, cualquier cosa de esa que se está consumiendo también, o buscar las pastillas para resolver el problema de inmediato, o sea, en un momento, porque se va el efecto de la pastilla y ya después vuelve la cosa. Y la alimentación también, la alimentación es fundamental. Sí, Hay muchas cosas que no son buenas para el tiroides y lo desconocemos, no lo sabemos. sí. Y hay que tener mucho cuidado también con con la harina y todo este tipo de cosas que tampoco son buenas. Y muchas más cosas. Hay más cosas que no son buenas y Sí, no. hay muchas cosas que tienen agentes que contaminan los alimentos, productos para que sean de larga duración que le ponen que te hacen daño físicamente también. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que aprender y de verdad a mí me encanta este mundo de entre la alimentación, las emociones y todo, porque ayuda mucho a mejorar a la persona y la persona se siente muy libre y no se enferma, no anda enferma, que es terrible como hay mucha gente que está constantemente enferma y se hace mucho daño y no disfruta la vida. Pues muy bien, Virginia. Me ha encantado esta charla contigo esta tarde. De verdad que ha sido que no tiene desperdicio. Gracias. Y, y de verdad que ha sido todo un placer. Todo un placer Igualmente. lleno de sabiduría, de buena conversación. Espero que la gente que nos ha visto también hayan pasado una tarde amena y constructiva con todo lo que nos has compartido, que yo pienso que sí. Y nada, que seguimos en contacto, agradecerte enormemente que hayas venido, agradecer a todas las personas que han estado también aquí con nosotras y nada, que un beso y Gracias, Bella. que hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos pronto. Y te vamos a enviar información sobre los temas de la tiroides para que le voy a pedir a Elis que te envíe algo, ya creo que estaba conectada por ahí, que te envíe algo para que te ayude. Mira, por Gracias. aquí está diciendo Mónica, muchísimas gracias a ambas, súper enriquecedora la charla. Pues gracias a ti, Mónica, por haber continuado desde el principio hasta el final. Y Sí. gracias, Virginia, por tu ofrecimiento. La verdad que yo estaré encantada de recibir esa información. Y bueno, todo lo que yo me llegue, también compartiré todo, Ahí respondió compartiré. Elis, mira, ahí respondió, claro que sí. Ella está en Canadá, Ah, que ¿oíste? ella está conectada también. Ella está en Canadá, ella es de Vale, Uruguay, pero vive en Canadá. pues estupendo. Yo Vale. encantadísima.